Tenemos en sala ya a la doctora Adelita Ijar. La doctora Adelita Ijar Hola, hola, hola. Cifuentes es médico ginecobstetra de la Clínica San Felipe y esta tarde va a hablarnos de scan fetal de la 11 a la 13.6 semanas, alerta de RCIU y preeclampsia. Buenas tardes, doctora, la escuchamos. Buenas tardes. Un par de minutos, estoy teniendo problemas con colocar mis diapositivas. Un par de minutos, por favor. Eh, con todas y todos, ¿se me escucha? ¿Se ven mis diapositivas? Sí, doctora. Doctora. Ahorita se ha Ya. puesto en negra la pantalla, pero sí se estaban viendo hace un ratito. Ya. Ahora Ok, sí, sí, ya ¿cierto? se ve, ya se ve. Perfecto. Buenas tardes. Mil disculpas. No podía colgar la charla. Creo que está un poquito pesada. Eh, bueno, me invitaron a este curso y feliz de compartir con ustedes un granito de conocimiento en relación a la ecografía de tamizaje 11-14. Más allá de la translucencia nucal le puse, porque es totalmente cierto, todavía debemos existir muchos colegas que seguimos pensando que la ecografía de 11-14 es ese perfil de la carita del bebé y medir la translucencia, ¿no? Cuando en realidad esta ecografía es, como bien dice esta diapositiva, mucho más que eso. Y quiero empezar con estas imágenes. De hecho, son muchísimas la colección de imágenes que tengo del día a día, de la práctica privada, de la práctica pública, en donde llegan las pacientes y han hecho han hecho un pago por realizar estas ecografías en lugares donde que baratos no son, porque esta ecografía tiene un costo alto para la población de a pie. Encontramos informes que nos dicen que esto que señala las manitos es el ducto venoso. Aquí supongo que han querido ver la frecuencia cardíaca o algo más. Eh, Siguiente diapositiva. Aquí vemos, supongo, no sé qué han medido. No sé qué han querido medir acá porque la translucencia está por acá y aún así esta imagen deja muchísimo, muchísimo que desear. Aquí vemos, no sé, quiero pensar que latidos cardíacos, de repente, igual el filtro que está aquí de 155 Hz hace que esta toma no sea la correcta para evaluar a un bebé. Aquí hay otra imagen, igual no, se supone que aquí están marcando el hueso nasal. Aquí donde la manito marca, creo que el omóplato, esto de aquí. Y aquí en este perfil, que sumo que es el perfil, bueno, debe ser el perfil, se está marcando la translucencia nucal, ¿no? Con dos manitos. Ojo que no estamos hablando de equipos de baja gama, ¿eh? Estamos hablando de, si ven en la parte superior de acá arriba, dice Evolution E10. O sea, estamos hablando de máquinas grandes, de lugares en donde las ecografías estas no son baratas y donde no es para nada justo, aquí vemos, Evolution E10, no es para nada justo que las pacientes tengan esta clase, esta calidad de informes. Precisamente estos cursos son buenos para cualquier ginecobstetra, médico en general que quiera capacitarse para poder realizar las ecografías, que es cierto, nosotros somos médicos, pero no quiere decir que porque tengamos CMP o porque tengamos la especialidad de ginecología estamos capacitados para realizar estos exámenes que son demasiado importantes como para pasar por agua tibia. Esta es otra imagen, otra ecografía, en donde vemos una ecografía de 11-14, en donde podemos determinar malformaciones fetales severas, incompatibles con la vida, o enfermedades que pueden acarrear una discapacidad permanente, como para no desarrollar siquiera funciones superiores. Y es lo que vemos aquí. Esta es una ecografía 11-14, 13 semanas, 6 días, un perfil en donde estamos viendo este cráneo que nos llama la atención. Aquí está el 3D, que es simpático para poder visualizar. De hecho, uno de los criterios para realizar este tipo de ecografías es tener equipos de alta gama. Es lo que se sugiere, se aconseja, se necesita y se requiere para realizar esta ecografía de forma adecuada. Y si no tengo digamos, esa facilidad, no debería ofrecer ese servicio si no estoy en condiciones. En este caso, en el 3D, lo pongo en el 3D para que lo miren, pero de hecho en el 2D ya se ve.
Se ve el cráneo que está vacío, hay tejido en la parte de la fosa posterior, como vemos aquí en el 2D, pero no veo más, no hay plexos coroideos ni nada. Y en el corte coronal se ve solo la parte inferior y no hay la división de los hemisferios. Estamos allí frente a una holoprosencefalia alobar, que son patologías del sistema nervioso que sí se pueden diagnosticar en el primer trimestre. Este es en un corte axial de la misma cabecita, ventrículo único, tálamos fusionados, pedúnculos cerebrales, fosa posterior conservada, porque aquí vemos lo que se insinúa del cerebelo, lo que puede. O sea, esta ecografía aquí como tal, ya estamos hablando de más o menos 19, 20 semanas. La pregunta era, estas 19, 20 semanas que la paciente estuvo pensando que mi hijito va a ser mujer, mi hijita va a ser varón, que qué le vamos a comprar, que qué va a hacer y todo eso, es justo para que de pronto a las 20 semanas le diga, señora, su bebita viene con esta alteración tan severa. No es para nada justo. Y esta ola prosencefalia de verla a la semana 20, vamos, a la semana 20 la ve cualquiera. La cosa es haberla diagnosticado en el primer trimestre, en la de 11-14, que es demasiado importante, por eso les decía. Otro caso más, paciente que llega con todas las expectativas posibles, nace su bebito y resulta que su bebito tiene trisomía 21. Dentro de todo lo que puede pasar, no es algo ciertamente incompatible con la vida ni tan severo, es cierto, pero no es lo que la madre tenía dentro de su imaginarium de acuerdo a cómo seguía sus controles, porque le habían dicho que la clásica, todo está bien. Palabra que jamás me gusta utilizar, que no podemos decir haciendo una ecografía, ni siquiera haciendo el control prenatal, que todo está bien, porque eso jamás lo vamos a saber. Ni cuando la pediatra tiene a la bebé en las manos puede decir que todo está bien. Yo prefiero decir, al momento vamos bien, no me llama la atención, marcadores negativos, pero no digo que todo está bien. Igual no. Una gastrosquisis compleja, ¿en qué momento se puede diagnosticar? Primer trimestre. Ni se diga este bebito que llegó a la semana 36 de embarazo. Secuencia acránea, exencefalia, anencefalia. Se pudo haber realizado algo más. ¿En qué semana se diagnostica esto? Creo que en la semana 9, 10 ya lo podemos estar mirando. Creo que antes, semana 7. Entonces, qué pena, qué lástima. No es la idea llegar a esos casos. Tenemos que hacer desde la parte de la ecografía, en la semana de 11-14, el diagnóstico de estas patologías. Obvio, en estas dos últimas, el diagnóstico, porque va a ser evidente la alteración que yo vea. Y en la primera, evaluar los marcadores de riesgo para poder solicitar una prueba invasiva y determinar el diagnóstico finalmente. Esta ecografía de 11-14, que no se llama genética porque no puedo ver genes en una ecografía. De pronto tengo la esperanza, quizás, que en algún momento las doctoras y los doctores entiendan que no se llama genética y que le van a llamar por su nombre, como es ecografía 11-14, tamizaje 11-14, ecografía de tamizaje, ecografía de primer trimestre, por último ya todos asumimos que es la de 11-14. Se hace cuando el bebito tiene de la cabeza a las nalgas 45-84 milímetros y translucencia nucal, es lo que siempre nos dijeron que evaluemos. Pero es más que eso, les decía, ¿no? Tenemos aquí a el feto desde la cabeza a las nalgas en un corte sagital medio, ¿cierto? En donde medimos, vemos el perfil, los marcadores famosos, tenemos un corte axial a nivel de la cabecita, y en realidad este cuerpito lo vamos a cortar de miles de formas porque tenemos demasiada información para dar. Desde que pasamos por los cortes a nivel de la cabecita, seguimos a nivel del cuello, de la cara misma, el tórax superior, tórax inferior, abdomen inferior, corazón, intestinos, pelvis, columna. ¿Qué no vemos? Esa es la pregunta. Bueno, a las pacientes no les voy a decir que voy a ver todo, les voy a decir que voy a procurar ver lo máximo que se pueda, pero a las doctoras y a los doctores que enseño les digo, tenemos que ver todo, tenemos que ver todo. Ya dije, cabeza, perfil, plexos coroideos, cristalinos a nivel de la cara, el hueso frontal, los labios, también tendría que haber un labio leporino aquí, con mayor razón si es más severo, como labio paladar hendido bilateral o de pronto un labiopaladar hendido unilateral medial que se asocia a trastornos de línea media y definitivamente me alteraría el perfil, el corte axial para ver la división, que hace rato veíamos una ola prosencefalia,
La división ya se ve desde el inicio, desde la semana 5, desde la semana 6, 7 se puede ver la división de ambos hemisferios, plexos coroideos, cortes de tórax a nivel cardíaco, llenado biventricular, el corte de tres vasos, la famosa Y del mismo color, corte abdominal, estómago, vena cava, perfil sacro, zona lumbosacra, donde se forma la mayor cantidad de alteraciones de columna vertebral tipo espina bífida, vejiga presente, cordón umbilical, sin intestino, sin hígado, vejiga con dos arterias umbilicales al costado, abdomen inferior con la presencia de ambas pelvis renales, riñones allí, intestinos, lo más ecogénico, el huesito del fémur, porque increíblemente desde ya podemos predecir la posibilidad de tener displasias musculoesqueléticas si el fémur está debajo del percentil 5 para la edad gestacional. Fémur, extremidades superiores, inferiores, bla, 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 bla. 1 millón de cosas. ¿Cierto? Dentro de lo que se ve en esta ecografía, se mide la longitud corononalga porque la edad gestacional es lo más importante en obstetricia y se calcula con la longitud corononalga. Con la longitud corononalga, por favor. Estamos en el siglo XXI, 2024. Hace muchos años ya que se utiliza la ecografía para determinar la edad gestacional en el embarazo. La ecografía de longitud corononalga es la mejor. Se implica hasta la semana 14. Si tengo la de 11 a 14, genial, con esa me quedo. Si no, será la de semana 7, 8, 9, la que tenga. Pero si es del primer trimestre, mejor. Y si es de la de 11 a 14, pues con esa me quedo. Está estandarizado que con esto se debe calcular la edad gestacional. Longitud corononalga, ¿cierto? Para datar la edad gestacional. ¿Qué más informaciones? Lo siguiente. Entonces, esta ecografía 11-14 me sirve para datar la edad gestacional. Después, para evaluar malformaciones fetales severas, incompatibles con la vida, o severas simplemente, dentro de las cuales veo malformaciones severas que fácilmente puedo diagnosticar, como el hidrops fetal, como la anencefalia, como la holoprosencefalia al ovar, el body stack anomaly o defecto de tallo corporal, ectopia cordis, corazón afuera, onfalocele, gastrosquisis, megavejiga, la enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces, tenía la charla completa con cada órgano descrito, pero no nos va a dar el tiempo. Así es que he borrado varias partes y he dejado algunas para poder orientarnos un poquito. A nivel de cabeza tengo que ver qué cosa. Que la cabeza esté claramente presente, y no es una broma, que en la secuencia a cráneo-encefalia, en encefalia no hay. Entonces, que la cabeza esté presente, que los huesos del cráneo estén presentes e íntegros, que haya una línea media que divide ambos hemisferios cerebrales, que los plexos coroideos llenen u ocupen el 75% al menos de los ventrículos laterales, como vemos aquí. Entonces, hay cabeza, hay cabeza. Lo más blanco es el futuro hueso. Estos son los huesos del cráneo, que forman una circunferencia o, digamos, una imagen algo ovalada y que se cierra totalmente. Que haya una línea media que divide ambos hemisferios cerebrales. Todavía no hay encéfalo y hemisferios cerebrales como tal. Sí hay ventrículos laterales con líquido cefalorraquídeo, que es lo oscuro, y los plexos coroideos restringentes ecogénicos que ocupan casi el 75% de cada ventrículo lateral. Al medio puedo ver el tercer ventrículo, aunque algunos llaman que este es el cabo del septum pellucidum, o pequeñísimo, pequeñísimo, fosa posterior. Y cuando congelamos la imagen, vemos línea media, plexos coroideos ecogénicos restringentes que ocupan el 75% de cada ventrículo lateral. En el corte 3D se ve simpático, plexos coroideos, estas estructuras, la línea media, ventrículos laterales, el cráneo, lo mismo que dije acá, ¿no es cierto? La forma del cráneo es importante, la línea media, el tercer ventrículo, plexos coroideos, lo mismo que les estoy describiendo. Incluso es muy precoz, pero algunos describen que esta partecilla ya podría ser al origen de la corteza. De hecho, hay células que están empezando a aparecer, pero no son neuronas como tal. Aquí al medio que tenemos la línea, la hoz del cerebro, la línea media, la parte posterior, el acueducto de Silvio, les decía hace un rato la fosa posterior, acueducto de Silvio, acá los pedúnculos cerebrales a futuro, y el esbozo todavía que no se ve del cerebelo. Este es el famoso perfil, en donde vemos, primero, para yo sacar los marcadores de riesgo, los marcadores de cromosomopatías en la ecografía 11-14,
perdón, la ecografía de 11-14, necesito que este feto esté en posición de flexión media, con todavía líquido entre el mentón y el pecho. Como vemos acá, 45 grados aproximadamente, que ocupa el 75% de mi pantalla para poder ver a detalle, y en un corte sagital medio en donde vea la punta de la nariz, la piel, el hueso nasal es esto de abajo, no lo de arriba. Eh, el hueso occipital, detrás de esto, la famosa translucencia nucal. Este es el amnios, ojo, no se confundan. Ubico el hueso occipital y detrás de eso está la piel que delimita la translucencia nucal, que vendría a ser esta. Dentro del cráneo hay tres columnas anecogénicas que son importantes que vea. El tronco encefalocraneano, el cuarto ventrículo o translucencia intracraneal y la cisterna magna. Es indispensable que yo vea estas tres columnas anecogénicas porque la presencia de solo dos me haría pensar en que de repente estoy frente a una espina bífida oculta y tendría que irme a columna vertebral a ver si no estoy frente a alguna alteración a ese nivel. Maxilar superior, maxilar inferior, plexos coroideos, ventrículo lateral, hueso frontal, hueso parietal, hueso occipital, plexos coroideos del cuarto ventrículo, pared posterior del tronco encefalocraneano, región cervical. Demasiada información la que se ve aquí para solamente quedarme con la translucencia nucal. ¿Me dejo entender? Translucencia nucal, hueso nasal, maxilar superior, maxilar inferior, tálamos a futuro, tronco encefalocraneano, 7, cuarto ventrículo o translucencia intracraneal, 8 plexos coroideos del cuarto ventrículo, 9 cisterna magna, 10 plexos coroideos, 11 ventrículo lateral, 12 hueso frontal, 13 hueso parietal, 14 hueso occipital. Lo mismo que les he mencionado en esta otra toma. Translucencia nucal, este pedacito, ¿no? Les dije, detrás del hueso occipital y la piel. Esta es la translucencia nucal. Este es el amnios. Siempre cabe la posibilidad de que nos vayamos a confundir. Lo que tenemos que hacer es, cuando estamos en la toma, presionar un poquito para que nuestro bebé se despierte o se despegue del amnios y no me confunda yo dando una información que no es del todo correcta. Cisterna magna, cuarto ventrículo y el tronco encefalocraneal. ¿Ya? Entonces, estas son las tres columnas anecogénicas, 4 con la translucencia nucal que siempre tengo que ver. Esta es la pared posterior del tronco encefalocraneano, plexos coroideos aquí atrás. Plexos coroideos, ventrículo lateral, espacio subaracnoideo correcto, maxilar superior, maxilar inferior, hueso nasal, piel, lo verdecito, diencéfalo, hueso occipital atrás. A nivel de la cabeza, del cráneo, hay muchas más cosas que se pueden seguir viendo. Les decía el diámetro biorbitario externo, diámetro biorbitario interno, la presencia de las orejas, que claro que las puedo ver, los cristalinos, les decía al inicio, ¿cierto? Los cristalinos, los labios, labio superior, labio inferior. Entonces, todo eso se puede ver en un corte, en los cortes coronales que hago en la semana 11-14. Así de chiquitito es mi bebito para poder sacar yo todas estas tomas que son básicas. A nivel de la columna vertebral, tengo que ver que las vértebras estén presentes e intactas en un eje longitudinal, axial y coronal, incluso si es que hago el 3D. La piel intacta, para ver si no hay alguna espina bífida oculta, alguna espina bífida abierta, como dos rieles de tren que vemos, dos líneas psicogénicas, aquí en el corte coronal, este es el corte sagital. A nivel del tórax, tengo que ver los campos pulmonares simétricos, que no haya fusiones, que no haya masas. Este es el tórax, aquí veo el pulmón, tres ecogenicidades, ¿no? El pulmón hiperecogénico, el hígado hipoecogénico y el intestino otra vez ecogénico. Los campos pulmonares que abrazan al corazón son de la misma ecogenicidad, pulmón, pulmón y pulmón. A nivel del corazón, ver el ritmo cardíaco, que es muy precoz, pero ciertamente también es un marcador de cromosomopatías en la eco de 11-14. Una frecuencia cardíaca mayor de 180 me hace sospechar en un Pató, y una frecuencia cardíaca debajo de 100 me hace sospechar en un Edwards. 4 cámaras simétricas es lo mínimo que debo ver. ¿Cuánto mide un corazón en la ecografía de 11-14? No llega al centímetro, entre 7, 8 hasta 9, 10 milímetros máximo. Eso es lo que mide un corazoncito en ese rango de tiempo. Y allí es que tengo yo la opción, en ese tamaño de corazón, de ampliar la imagen. Por eso es que les digo que tiene que ser con máquinas de alta gama, en donde pude ver
la cruz cordis famosa, dos ventrículos, dos aurículas, tabique interventricular, y si me muevo un poquito los tres vasos. Es mejor hacer la ecocardiografía del primer trimestre con color, con Doppler. Nuevamente aquí, el ápex, miren, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, con banda moderadora inclusive, aurícula derecha, aurícula izquierda. Columna vertebral, dos vértebras, una a cada lado, dos campos pulmonares, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda. Me guío porque la aorta va a estar al costado del corazón izquierdo, así que eso también me ayuda. ¿Listo? Eje cardíaco, que es la línea que pasa por el tabique interventricular en relación a la línea que va de la columna vertebral al apéndice sifoides. Y aquí está con color, ¿no? Qué bonito, se ven el llenado de ambos ventrículos, se ven las aurículas, se ve las venas pulmonares llegando a la aurícula izquierda incluso. Ajá. Se ven las venas pulmonares llegando a la aurícula izquierda. Decía que el color ayuda mucho en la ecografía del primer trimestre, no solamente para el llenado biventricular, este es un corazoncito que debe ser de 11 semanas a las justas, que es bien pequeño, sino también para ver la famosa Y, o el corte de tres vasos. Ahí se ve el cruce, miren, ¿ah? Se vio el cruce. Esta es la famosa Y, ajá, y el llenado biventricular, aquí la vi, vamos a ver. Y el cruce, ahí está. Cruce, tracto de salida, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿sí? Qué bien se ve. Lo del corte de tres vasos que acabamos de mencionar, llenado biventricular, tres vasos o la Y, que es del mismo color para decir que no hay alteraciones. Luego tenemos a nivel de corazón también el ritmo, pero más que solamente el ritmo, recuerden que tengo que ver la válvula tricúspide para buscar la regurgitación tricuspidia. Entonces, si esta es la punta del corazón, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aquí está la tricúspide, esta es la tricúspide. Y debo de tener un gap de 3 milímetros para que al medio pueda contener la tricúspide, un ángulo lo más próximo a cero. El filtro, en líneas generales, en la mayor evaluación de obstetricia que se hace, tiene que ser de un filtro debajo de 75 Hz. Y se ve, es lo adecuado, un ángulo lo más próximo a cero, debajo de 30 grados, y la apertura del gap 3 milímetros. ¿Cómo debe ser la imagen? Es una imagen, como vemos aquí, trifásica, en donde aquí abajo evaluaré la regurgitación, pero esa regurgitación va a ser, cuando es positiva, va a descender más de 60 centímetros por segundo. Esta imagen no es una regurgitación parcial ni nada. Es que si estamos hablando de un corazoncito que a las justas llega a 8 o 9 milímetros, que se mueve encima porque late, y yo estoy presionando, por allí que se me va a mover milímetros si quieren, y va a coger la parte posterior que están los tractos de salida del ventrículo izquierdo, por atrás voy a coger la aorta, entonces se ve apenas la salida de la aorta, apenas. Cuando es una regurgitación por insuficiencia tricuspidia, que es el marcador de riesgo, me pinta aquí hasta como mínimo 60. Eso para tener bien claro. Esta imagen de regurgitación tricuspidia también negativa, ¿no? Apex, punta del corazón, tabique interventricular, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, septum primum, foramen oval, tricúspide, mitral, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, apertura del gap de 3 milímetros, tricúspide al medio. Otro marcador demasiado importante. Lo mismo, el filtro en la mayoría de veces, por no decir en todas las veces, debe de ser de 75 Hz a menos, el ángulo lo más próximo a cero o debajo de 30 grados. En el caso del ductus venoso, sí la apertura del gap es de 1 milímetro como máximo en la zona del aliasing. Corte sagital medio, tórax y abdomen ocupando el 75% de la pantalla como vemos acá. Y al menos 3 ondas, tienen que ser similares, de 3 a 6 ondas similares. Y lo que me importa evaluar es el índice de pulsatilidad, la onda positiva hacia arriba, como vemos acá. Sístole, diástole, onda debe estar arriba, presente, positiva. Evalúo el índice de pulsatilidad, el ángulo lo más próximo a cero, la apertura del gap de 1 milímetro, tórax y abdomen ampliado. A nivel de abdomen, tengo que ver que esté presente la cámara gástrica y al lado izquierdo, que el cordón umbilical esté solo, sin que haya intestinos o hígado junto con él en la parte externa, riñones y vejiga. Entonces, aquí tenemos un corte axial de abdomen, columna vertebral, cámara gástrica negra porque tiene el líquido amniótico que consume, seno portal, el hígado, está bien, se ve bien, estómago, aquí también, ¿cierto?
Tenemos la aorta, es todo rojito, delante de la columna, ligeramente a la izquierda, lo que indica que el estómago también está a la izquierda. El seno portal, les mencioné, cámara gástrica para el otro lado, seno portal, aorta al lado izquierdo. ¿Listo? Seguimos viendo. Tenemos un corte axial en donde podemos ver los riñones como dos donas y dentro de ellos las pelvis renales, que son marcadores de riesgo, también son marcadores de riesgo. Tengo que evaluarlos, tengo que medirlos. En líneas generales son pequeñas, menos de 3 milímetros. En ese momento 2 milímetros para abajo, 1 punto y algo milímetros, o a veces no se logran visualizar. Este es un corte coronal en donde se ve el riñoncito en corte coronal como un frijolito aquí, la pelvirrenal, y acá el otro frijolito pelvirrenal, columna vertebral al medio. La vejiga es importante también evaluar y no confundir las arterias umbilicales como la que vi acá ahorita hace un rato, que es la femoral. Las arterias umbilicales están pegadas a la vejiga y convergen. La femoral se va con el fémur, como la que sale por acá. Vejiga siempre, anecogénica, redondeada y dos arterias umbilicales. Si hay vejiga y hay orina, quiere decir que hay riñones funcionantes. Miren este corte sagital medio donde se ve demasiadas cosas y por eso lo puse, más de lo que puedo estar mencionando. Se ve el cordón umbilical, que está solo, que no está con intestinos ni con hígado. Se ve el diafragma, hemidiafragma izquierdo, y arranca con el hemidiafragma derecho. Empieza con el derecho, luego el izquierdo, ¿cierto? Hígado arriba, intestinos abajo, columna vertebral. ¿Listo? Muchísima, muchísima información, buenísima, se ve muy claro. Intestinos, hígado, tórax. Cordón umbilical que esté con una inserción adecuada, que no haya malformaciones y que tenga 3 vasos. Aquí está el cordón umbilical, inserción adecuada, en corte axial, en corte sagital, extremidades, 4 miembros de 3 segmentos cada uno, ¿cierto? Porción proximal, porción media y porción distal. Manos y pies con adecuada orientación. La importancia trascendental que tiene la posición de las manos, la superposición de los dedos sobre los dedos del medio, la angulación de los pies, la longitud del fémur, les decía, fémur, deditos, 1, 2, 3, 4, 5, que claro que se puede ver acá, desde aquí se puede ver. Quiero terminar la charla con la parte del riesgo de restricción de crecimiento y preeclampsia, que es lo que también decía la invitación. Esa es otra charla inmensa, pero lo quiero comentar de la siguiente forma. Las arterias uterinas son las arterias que se van a encargar de llevar todo el flujo sanguíneo hacia el útero. ¿Sí? Es una estructura que habitualmente maneja flujos. Estamos hablando de 70 a 75 centímetros cúbicos, lo que viene con la menstruación. Y tiene que extenderse ese diámetro, aumentar la compliance vascular para que la capacitancia de este vaso llegue de 70 a 75 centímetros cúbicos por minuto a tener 600 a más centímetros cúbicos por minuto. Más de medio litro en un minuto de demora. Imagínense, por eso es que la hemorragia posparto sigue siendo la principal causa de muerte en países subdesarrollados como el nuestro. Entonces, esta arteria puede predecir muchas alteraciones y dentro de ellas puede predecir el riesgo de preeclampsia y restricción de crecimiento. Porque si no se ha dado la invasión correcta de las células del sillón trofoblast para destruir la musculatura lisa y aumentar la compliance vascular, este vaso no va a poder adecuarse a los requerimientos del organismo. Va a llegar menos sangre o menos flujo sanguíneo para este bebé, produciendo la restricción de crecimiento. O el volumen que tengo, que se ha incrementado en la madre y necesito hacerlo circular, no puede ingresar y tiene que hacer más fuerza para ingresar. Aumenta la presión, y si aumenta la presión en los vasos pequeños, aumenta la resistencia vascular periférica, lo cual me va a dar el aumento de la presión, ¿no? Recuerden, la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Si aumenta la resistencia vascular periférica, me va a incrementar la presión arterial. Entonces, así de sencillo. Desde abajo, desde las arterias uterinas, determinamos el sistema, el equilibrio cardiovascular que pueda tener esta gestante y por ende el compromiso que le va a dar al feto. Si se presenta una preeclampsia, el manejo va a ser culminar el embarazo y es lo único. Ahora bien, ¿en qué momento es que hago estos tamizajes? Tengo 2 momentos importantes para hacer el tamizaje de ecografía, el tamizaje de 11-14 para riesgo de preeclampsia y o restricción de crecimiento intrauterino. El primero, y del que vamos a hablar, durante la ecografía 11-14, y el segundo durante la ecografía morfológica, que no es el tema. En la ecografía de 11-14, tengo que buscar, dependiendo por dónde hago el abordaje, yo puedo ver las uterinas
por la vía transvaginal o puedo ver las uterinas por la vía transabdominal, dependiendo de la experiencia, facilidad, costumbre que tenga la evaluadora. Yo prefiero mil veces por vía transvaginal, porque como la ecografía de 11-14 se debe hacer por ambos lados, por vía transvaginal y por vía transabdominal, porque hay mucha información que se perdería si no vemos por vía transvaginal. Entonces aprovecho allí y veo, si es por vía transvaginal, la uterina es un vaso tortuoso. Si es por vía transabdominal, tengo que ver el cruce. Esto es por vía transabdominal. Y por vía transvaginal, simplemente ubicar el vaso que tenga más salida y sin que es el que tiene más flujo, que suele ser la uterina, habitualmente con un flujo mayor a 50 centímetros, 40-50 centímetros por segundo. Bueno, coge el vaso, gap de apertura de 2 a 3 milímetros también, filtro debajo de 75, el ángulo lo más próximo a cero, de 3 a 6 ondas para poder evaluar. Y me pinta. Índice de pulsatilidad es lo que yo tengo que ver. ¿Por qué puse estas dos ondas? Esta es una onda uterina de la semana 23. ¿Y qué es lo que pasa? La diferencia es evidente en la diástole. Miren la sístole y luego la diástole. Miren la sístole y luego la diástole. Estamos hablando de una uterina en donde la invasión del sincito trofoblasta solo ha afectado 30-40% de la musculatura lisa. O sea, todavía tengo musculatura lisa que se resiste al aumento vascular. Mientras que en la ecografía de la semana 23 ya pasó la segunda oleada. La segunda oleada se da en la semana 16 a 18. Entonces ya se dio una infiltración del 80% a más, destrucción de la musculatura lisa de las arterias espirales, y por lo tanto ya tiene una mayor compliance y me favorece la diástole. Miren esta diástole tan grande. O sea, sin que yo haga las medidas, yo sé que el índice de pulsatilidad de esta arteria uterina es muchísimo más bajo que la otra, porque aquí tengo una diástole más pequeña que tiene que hacer más resistencia. En la sístole no hay problema, estamos en la sístole la sangre viene con fuerza, el corazón la empuja. En la diástole, en cambio, puede colapsar el vaso. Entonces, aquí tenemos un índice de pulsatilidad de 1.69 y en esta diástole tan grande un índice de pulsatilidad de 0.59. Si fuesen dos uterinas de la semana 11-14, el promedio es lo que va a determinarme el riesgo. Que tienen que evaluar ambas uterinas, ojo, no solamente una. Uterina derecha, uterina izquierda, sacar un promedio y de acuerdo a eso informaremos. Igual, esta es una uterina pero de la semana 23. Entonces, ¿cuál es el punto con las uterinas? El punto con las uterinas es que yo tengo que volcar todos los datos que encontré durante la ecografía 11-14, incluidas las uterinas, incluido la toma de presión del brazo derecho, brazo izquierdo, colocarlo en el software de la Fetal Medicine Foundation y eso me arroja el riesgo al final. Riesgo de preeclampsia y o restricción de crecimiento alto o bajo. Entonces, incluso el mismo software tiene la capacidad de darte el riesgo y decir, el riesgo es alto, se beneficiaría de la administración profiláctica de aspirina. Si tienen el software completo, quienes han hecho el curso, saben que lo pueden bajar a sus computadoras. Si no tienen el curso, pueden acceder a las calculadoras online de la Fetal Medicine Foundation. Y ahí está riesgo de preeclampsia. Vuelcan los datos y les va a arrojar el riesgo. Porque solamente las uterinas y sacar el promedio no basta. Hay que meter más variables, donde incluso va la edad materna. Pero a ver, si no tienen la chance de eso, al menos con las uterinas hagan el tamizaje. Si es que yo hago el tamizaje y detecto el riesgo, es muchísimo mejor detectarlo aquí, porque la aspirina se debe de iniciar antes de la semana 16 para que realmente prevenga esas preeclampsias severas. Que se puede dar hasta la semana 20-22, claro que sí, pero definitivamente el riesgo es muy bajo si es que empecé la aspirina a la semana 18, así lo empecé a la semana 15. Entonces, puede que se me pasó la ecografía de 11-14. Señora, uy, mira, tu bebé tiene 15 semanas, ya no te alcanza para la eco 11-14. Pero no pierdas la oportunidad de ver preeclampsia, que tiene más posibilidades de tener preeclampsia que de tener un bebito con síndrome de Down. ¿Cuál es la incidencia de síndrome de Down en una paciente de semana de 40 años? ¿Y cuál es la incidencia de tener una preeclampsia en una paciente de 40 años? Entonces, a los 20, lo mismo. Así es que no desaprovechemos esa oportunidad única, que no solamente es la translucencia nucal, la ecografía 11-14 es mucho más que eso. Y más que una cromosomopatía, tengo más riesgo de desarrollar preeclampsia. Fíjense nada más en sus guardias, cuántos bebitos con cromosomopatías les llegan y cuántos bebitos con preeclampsia van viendo. Entonces, pues, es peor aún que se me pase una preeclampsia.
ciertamente, si bien es cierto que la aspirina se ha demostrado que ayuda para disminuir el riesgo de preeclampsia, también se utiliza para disminuir el riesgo de restricción de crecimiento intrauterino y también lo puedo ver evaluando estos parámetros. En zonas, en lugares en donde no cuento con estos equipos, con profesionales que realicen estas ecografías, incluso puede que solo me base en la historia clínica. Recuerden que hay factores de riesgo graves o severos, factores de riesgo moderados. Y según la NICE, me basta un factor de riesgo severo o dos factores de riesgo moderado para yo poder iniciar la aspirina como preventivo sin que tenga las arterias uterinas. Incluso cuando uno utiliza el software de la Fetal Medicine Foundation, hay una mini historia previa. Y en esa mini historia te preguntan los riesgos. Riesgo de preeclampsia, antecedentes de riesgo, que son el haber tenido preeclampsia en el embarazo anterior, el tener hipertensión crónica o trastorno hipertensivo del embarazo actualmente, el tener una enfermedad tipo diabetes mellitus, el tener una enfermedad autoinmune, lupus, artritis reumatoide, no lo sé, o tener enfermedad renal. Esos son criterios mayores. Si es que mi paciente tiene alguno de estos, le podría empezar la aspirina sin necesidad de que me salga el Doppler, de que tenga la ecografía 11-14 y todo eso. Eso para quienes están en provincia y a veces no cuentan con la facilidad de acceder a estas ecografías. Pero incluso en esos casos les digo, aún estando en provincia y que no tuviesen esa chance, si tú le explicas a tu paciente la necesidad imperiosa de esta ecografía, que es la más importante de todo el embarazo, la paciente hace el esfuerzo y viene al Lima al menos para esta ecografía. Entonces, todo va a depender del mensaje que tú le des a la paciente y cómo realiza el control prenatal. Finalmente, y no quiero dejar pasar el comentario, el rol del ultrasonido 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8, no sé cuántas D, en el primer trimestre. Quiero soltar la palabra intrascendente, pero no me sale, porque quienes hacemos medicina materno-fetal le damos muchísimo uso a la ecografía 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. De hecho, se puede ver desde las 6 semanas alteraciones incompatibles con la vida, severas, gracias al 3D y 4D, y 5D y 6D y 7D. A ver, existen 3 dimensiones en el mundo, el resto lo han inventado por fines comerciales, pero existen. El hecho es que en la ecografía S14, si yo hago o tamizo lo que he mencionado, no necesito hacer esta evaluación. Sí, pero cuando nosotros cuando nosotros los que hemos hecho la especialidad de materno fetal, sí podemos ver muchas más cosas. No es solamente para ver el costadito que mira el bebito, que mira su manito. No, 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 no. La ecografía de 3D y todas las otras D es la que más ultrasonido tiene. No se justifica exponer a una criatura tan pequeña para estos exámenes solamente porque quiero que lo miren. No se justifica. Diferente es que ya termino el examen y ya viene un bardito que lo cogí en buena onda, chévere. Pero no es que tenga que hacer específicamente un examen para esto, no se justifica. Sí se pueden hacer muchas capturas y después mueves y buscas lo que quieres, pero no exponiendo al bebito. ¿Ya? Entonces, lo pongo aquí porque cuando tenemos marcadores de riesgo y sospechas de alteraciones que ya son severas, sí nos sirve el 3D para poder configurar el diagnóstico de la sospecha, por ejemplo, un body stop, o en el caso mismo de un onfalogele, para poder mostrarle a la mamá la alteración congénita y que ella me entienda, sí me sirve. Pero no de rutina, no tiene sentido, solamente para la bendita foto, no justifica. Para ver displasias musculoesqueléticas, claro que sí. Incluso para ver espina bífida o alteraciones en la columna lumbosacra, se ve muy claro como lo estamos viendo acá. Si vemos la escápula, vemos columna cervical, dorsal, costillas, lumbar y abajo el sacro. O sea, sí se puede ver. Y repito, para quienes hacemos materno fetal y vemos alteraciones severas, nos sirve, pero no de rutina. Con eso he terminado. Les dejo mis contactos por las redes o al número de mi asistente personal. Si les surge alguna duda o alguna consulta en relación a este tema, encantada de ayudarles. No sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora Adelita, por su excelente ponencia. Hay una pregunta en el chat que dice, no entendieron cuando comparó el uso de aspirina frente a la frecuencia de Down y riesgo de preeclampsia. Si pudiera repetir esa parte ya. Sí, claro que sí.
El ejemplo viene en el sentido de que cuando uno dice la ecografía 11-14 y la paciente viene emocionada porque, obviamente, o preocupada también, porque lo que más le preocupa es la posibilidad de que su bebé tenga un síndrome de Down, porque es que para eso se creó esta ecografía, pero no es que, o sea, pero no es que sea lo más importante, es más, y a eso venía el comentario, tengo más posibilidades de tener un bebito o un embarazo en el que se desarrolle preeclampsia a una mamá que tenga un bebito con síndrome de Down. A ver, por eso les ponía el ejemplo, a los 40 años, la posibilidad de tener un bebito con síndrome de Down va más o menos 1 en 60, 1 en 70, ¿cierto? Dividimos eso en porcentaje, me debe salir menos del 0 punto algo por ciento. ¿Y cuál es el riesgo de tener preeclampsia? La tasa de preeclampsia, en general, trastornos hipertensivos del embarazo son el 10% de los embarazos. O sea, 1 de cada 10 embarazos va a tener un trastorno hipertensivo del embarazo. 7% de preeclampsia, o sea, casi 1 de 10 también. Entonces hay más posibilidades, 1 de 10, que 1 en 60 o en 70. ¿Me dejo entender? O sea que hay más riesgo de que yo en el embarazo haga preeclampsia a que mi bebé tenga cromosomopatías. Ambas cosas las voy a evaluar en esta ecografía. Simplemente que a veces no enseñamos bien a las pacientes y creemos que lo más importante que voy a ver es solamente lo del Down. La ecografía, la primera diapositiva que he puesto, dice más allá de la translucencia nucal, porque no es solo el Down lo que busco, sí voy a buscarlo. Y los riesgos, no el diagnóstico, solamente riesgo de síndrome de Down, pero hay más riesgos de patologías más frecuentes que ello y más impactantes en el desarrollo de este ser humano, de esta mamá, que no debo obviar, ¿ya? Entonces, la aspirina no va para el Down, va para la preeclampsia, sino que a lo que iba es que tengo más chance de un embarazo desarrollar preeclampsia que tener un bebito con cromosomopatía. Y la aspirina es solo para prevenir preeclampsia y o restricción de crecimiento intrauterino.